Hola a todos, hoy es 16 de septiembre, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes agradecerle a todos ustedes, ayer se me olvidó hacerlo. Hemos llegado finalmente a los 13,000 suscriptores, muchísimas gracias a todos por el apoyo, las donaciones. Han sido muy importantes, sobre todo en este nuevo proceso que estoy empezando a vivir aquí. El canal de YouTube va a ser significativo para el apoyo y el desarrollo de mi vida en Rusia. Vamos directamente hacia las actualizaciones. Hoy tenemos modificaciones importantes en la línea del frente. La noche de ayer el ejército ruso estuvo atacando las posiciones ucranianas. Los rusos hablan de aproximadamente 113 drones y a pesar de que los números no son espectaculares como en algunas ocasiones, sí se han tenido imágenes de los ataques del ejército ruso en distintas zonas de Ucrania con, como ustedes lo pueden ver en este pequeño video, grandes consecuencias para los ucranianos. Evidentemente, lo más importante son centros de mando, como se han atacado en Kharkov, cadenas de producción industrial militar para los ucranianos, para todos los aliados de la OTAN, que evidentemente son bajas graves para las inversiones y los esfuerzos de trabajo que han realizado todos los aliados otanistas para continuar manteniendo la guerra. Hoy tenemos también algunas declaraciones muy relevantes sobre el enviado especial de los Estados Unidos, Kit Kellogg, que se pueden citar muy bien al respecto de por qué los Estados Unidos, por qué la OTAN continúa en esta guerra. Pasemos de estas zonas. Hubo varios impactos también en Kharkov que compartimos en nuestro canal de Telegram. Este probablemente el dron del ejército ruso que explota directamente en el techo de este edificio, destruyendo la parte superior, probablemente centros de mando, puntos de concentración del ejército ucraniano. Si nos movemos más hacia el sur, también hubo ataques en la ciudad de Zaporizhia, que es la capital justamente del Oblast con el mismo nombre. Como ustedes pueden ver, las consecuencias de estos impactos fueron graves para los ucranianos, grandes centros de producción completamente destruidos, como se ve en las imágenes. Nos vamos ahora sí hacia la línea del frente, llegamos hasta la región de Sumy, donde las fuentes prorrusas como Severny Canal nos dicen que es cuestión de tiempo para que el ejército ruso tenga que abandonar Alexievka. Los ucranianos están presionando, los rusos no han podido estabilizar esta dirección y ellos evidentemente hablan, ponen el foco en la dirigencia, en los comandantes y su forma de manejar a las tropas, cómo han desgastado a los soldados del ejército ruso que han venido a este punto. Lo comentamos ya con muchísima claridad en una gran cantidad de videos. Y en los últimos días hemos recibido también actualizaciones de avances ucranianos desde Nova Konstantinovka hacia esta villa que está literalmente en la frontera, Konstantinovka, desde Kondratovka, que fue bastante discutida, hacia el norte también. Y tendríamos ahora declaraciones de las mismas fuentes prorrusas sobre la inevitable retirada aquí en esta villa Alexievka. También los ucranianos están contraatacando hacia Varachino y hacia Yablunovka. La situación tampoco sería cómoda para el ejército ruso en Yunakovka. Esta región ha visto una presión fuerte del ejército ucraniano, que también ha traído fuerzas élite en su momento para contrarrestar los movimientos del ejército ruso. Y los rusos no pudieron desarrollarla más allá, todo lo contrario, se está contrayendo esta pequeña zona buffer, que fue una orden directa del presidente de la Federación Rusa, crear este tipo de zonas. Se dice que la artillería ucraniana está presionando las posiciones del ejército ruso, las rutas de abastecimiento en toda esta zona, desde Tyotkino hasta la región de Sumy. Al mismo tiempo tenemos algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, pero estos ataques no cambian en absoluto la tendencia que estamos viendo en este punto, que muchos pueden decirlo con completa certeza, son avances pequeños, sí, pero son avances del ejército ucraniano que se estarían dando en una zona que los rusos decretaron de importancia estratégica crear esta región buffer. Veremos cómo termina todo esto. Claramente el ejército ucraniano no solamente está combatiendo en este punto,
Quiero decir que las otras regiones y cómo se desarrollen los combates en los puntos más álgidos y más significativos que podemos decir aquí en Kharkov. Hay enfrentamientos, son fuertes, las tropas sufren evidentemente, pero no son los puntos centrales de la guerra en estos momentos. Así que estos otros puntos centrales, mucho más importantes, claro que van a afectar estas regiones más pequeñas. Nos vamos ahora hacia el río Askol. Toda esta parte la he denominado el río Askol, justamente es el río más grande, más importante. En la parte norte del río Askol, el ejército ruso ha avanzado nuevamente sobre Kupiansk. Todas estas banderas realmente molestan un poco, hacen mucho ruido al entendimiento. Estas actualizaciones tan exageradas en favor del ejército ruso no tendrían mucho asidero, pero sí hay actualizaciones en favor del ejército ruso completamente geolocalizadas. Algunos mapeadores ucranianos ya están criticando declaraciones de sus políticos, del gobernador de Kharkov, diciendo que la situación en Kupiansk está controlada, y al mismo tiempo vemos cómo cada vez se amplían las regiones en favor del ejército ruso con pruebas geolocalizadas. Esta es la crítica que están lanzando estos medios, estos mapeadores pro-ucranianos como Shalin, donde dicen que los políticos ucranianos, la dirigencia militar ucraniana dice que la situación está controlada en Kupiansk, cuando todos los días se ve al ejército ruso afianzarse más. Estas fueron las palabras usadas por Shalin, un mapa que nosotros consultamos cuando ellos presentaban exactamente estas mismas geolocalizaciones, este mismo video que estamos viendo, ataques de los drones ucranianos sobre una gran cantidad de posiciones de los rusos. Algunas de ellas fueron geolocalizadas ampliando una zona más hacia la parte central. Los rusos vienen de norte a sur, copando el terreno en Kupiansk. Nos movemos de este punto, claramente la presión continúa, los ataques de las bombas FAB sobre los pasos del río Askol, sobre los puntos de concentración ucranianos que hemos visto durante los últimos días, durante las últimas semanas, continúan. Nos vamos más hacia el sur. Tenemos aquí una confirmación del ejército ruso hacia la dirección de Varova. Estamos hablando en la cercanía de Silonigay. La 77 Brigada Aerotransportada de los ucranianos confirma la presencia de los rusos en fortificaciones que habrían sido perdidas justamente por los mismos ucranianos. Son ataques de drones ucranianos sobre fortificaciones ucranianas que ahora controlan los rusos. Estas son las imágenes, no causa ningún cambio en nuestro mapa de referencia y nos vamos inmediatamente más hacia el sur. Llegamos hasta Shandri-Golava y Sredny, donde se entiende que el ejército ruso ha seguido moviéndose. No tomaría con tanta atención esta declaración de Novosti-SVO y Mira. Generalmente estos mapeadores específicamente caen en ventas de humo, caen en algunas actualizaciones exageradamente positivas en favor del ejército ruso, pero sí hemos tenido declaraciones de otros mapeadores un poco más mesurados de avances del ejército ruso desde Sredny hacia el sur. También mapeadores serios como Anatoly Radov, mapeador prorruso, avances del ejército ruso en Shandri-Golava, pero lo más importante y el foco, como ya lo comentamos ayer, se está poniendo en Yampol. Ya se estableció en el mapa de referencia todo lo que discutimos ayer, que fue publicado justamente en el momento en el que estaba empezando a grabar el video. También se establecieron estas zonas grises que ustedes ven aquí de ampliaciones de control del ejército ruso en los bosques de Crimea. Básicamente podríamos decir que todos los bosques de Crimea ya habrían sido capturados por el ejército ruso, incluso este sector, podríamos decirlo de forma aproximada. Pronto veremos este tipo de actualizaciones. Los mapeadores nazis de Deep State también actualizan toda Grigorivka, que se demoraron muchísimo tiempo en actualizar en el favor del ejército ruso. Esta es la situación. No se cambió esta zona en el color rojo completamente con esta geolocalización, pero
hay un reporte interesante de una fuente ucraniana al respecto de esta misma zona que quiero leer rápidamente. Y dice lo siguiente: en la dirección de Limán la situación ha empeorado aún más. El enemigo ya casi ha atravesado el centro de Zarichne. Nos vamos un poco más hacia el norte. Aquí está Zarichne. Los ucranianos dicen que los rusos ya han básicamente atravesado toda la villa, podríamos decir. El centro de Zarichne no es una villa tan grande. Estas acciones ya han permitido controlar con fuego la intersección con la carretera de Limán, es decir, esta carretera que va desde Zarichne hacia Limán ya estaría controlada por el fuego del ejército ruso, y con este control de fuego los rusos, el enemigo, como está escrito aquí, podrían tomar el control firme de esta vía hacia Limán, que solo recorre aproximadamente 8 kilómetros. Esto es lo que está comentando esta fuente. Midámoslo aproximadamente desde este punto hasta la entrada del Limán. Aquí está reportado muchísimo menos, 4 kilómetros. Desde este punto, la salida de Zarichne hasta la entrada de Limán, 4 kilómetros. Los ucranianos escriben 8. Y en Yampol, donde está sucediendo en estos momentos lo más importante, continúan los combates. Dice aquí: en el 2022 nuestros defensores en ese mismo pueblo fueron aplastados, así lo escribe. Hay que ser honestos, hubo grandes pérdidas. Ahora la situación es diferente. El enemigo ya no tiene un potencial tan grande en blindados como entonces, pero lo compensa con pequeños grupos de infantería, drones FPV y astucia, y pone entre paréntesis disfrazándose con ropas de civil. Si Yampol se pierde, el enemigo irá directamente hacia Limán, presionando al mismo tiempo hacia Siversk, que fue exactamente lo mismo que estuvimos hablando ayer. Si los rusos capturan por completo Yampol, recuerden que ya han sido geolocalizados en este punto, que como ustedes pueden ver es una villa alargada, pero este punto podríamos decir es la región más grande, tal vez lo que se considera como la región central de Yampol, y al mismo tiempo podrían salir a la espalda de Siversk, como lo están manifestando las fuentes ucranianas. Alrededor de toda esta zona donde están ocurriendo los combates, donde ya hay soldados rusos detectados por los drones ucranianos, tenemos ataques del ejército ruso con drones muy en la cercanía de esta zona, evidentemente tratando de limpiarle a su infantería el camino lo más que se pueda. Evidentemente la infantería también tiene que hacer su parte. Estas son algunas de las imágenes, distintos puntos y movimientos de los ucranianos. Hacia Siversk no hay grandes movimientos, pero tenemos ataques de artillería que son bastante comunes en toda esta zona, probablemente para mantener completamente ocupadas a las formaciones ucranianas que no puedan reubicarse y responder a los movimientos que el ejército ruso está proponiendo en Yampol. No es de extrañar nuevamente que el ejército ruso aparezca con algunas geolocalizaciones controlando sectores importantes de esta villa. Esto que acabo de dibujar puede pasar durante esta semana. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, nos movemos de toda esta región, no hay grandes actualizaciones y llegamos a un punto importante, Konstantinovka. Todo el frente en Konstantinovka. Hoy hay geolocalizaciones que no fueron establecidas en este mapa porque son muy recientes. El ejército ruso fue detectado completamente en esta fortificación que he marcado ya con anterioridad. Aquí exactamente los drones ucranianos estuvieron tratando de destruir las posiciones que los rusos ya tomaron en esta gigantesca fortificación. Podríamos decir que a pesar de que la geolocalización está exactamente en este punto, que ya la vamos a ver, tal vez también esta gran fortificación, que es realmente una sola, ha sido ya capturada por el ejército ruso. Así que mañana estos mapeadores van a actualizar con total seguridad toda esta zona, tal vez incluso más, sabiendo que estos mapeadores son prorrusos, pero principalmente esto es lo que están dibujando mapeadores pro-ucranianos y mapeadores prorrusos. No hay que olvidar que Prechetino, que es esta villa que está aquí, no está en el control del ejército ruso. Esta es la geolocalización puntualmente, un trabajo de Slivochny Caprice.
equipo de geolocalizadores prorrusos. Donde está la bandera, como es común, está exactamente el punto de la geolocalización. Él ha actualizado de esta forma toda esta región en favor del ejército ruso, que comprende la totalidad de la villa de Stupochki. Y en la esquina superior izquierda de esta imagen ustedes pueden ver todo el proceso de la geolocalización. El video en cuestión es el que estamos viendo en estos momentos, un blindage del ejército ruso, es decir, una fortificación que ya los rusos capturaron y los ucranianos están tratando de destruirla. Notemos algo muy importante en estas imágenes, esta posición ucraniana. Esto era una fortificación ucraniana, está básicamente intacta, capturada por los rusos, y ahora los ucranianos están atacando con drones sus mismas fortificaciones para tratar de destruir las posiciones del ejército ruso. En esta imagen se puede ver con claridad todas las zonas de la fortificación. Podríamos decir que tal vez toda la fortificación. Como vemos aquí, hay muchos impactos en distintos puntos de esta misma gran fortificación del ejército ucraniano, que ahora está completamente controlada por los rusos. Así que estas son las imágenes que sirvieron para finalmente tener unas geolocalizaciones completamente innegables de la presencia del ejército ruso en esta zona. Volviendo a nuestro mapa de referencia, como ustedes lo pudieron notar, en las imágenes no se ve ni un solo soldado del ejército ruso, no se ve ni un solo resultado de estos ataques. Así que tal vez los rusos en esta gran fortificación, incluso en este sector también, han logrado resistir a estos bombardeos con drones de los ucranianos, consolidándose por completo en esta fortificación, que les va a permitir usarla como plataforma para tomar ahora estos bosques. Ahora sí, recuerden que antes se cambió completamente toda esta zona. Los mapeadores prorrusos corrieron a actualizar esto cuando realmente habían sido movimientos de equipos de saboteadores. Nos vamos hacia el sur, no tenemos actualizaciones en esta región. Recuerden que este mapa, si ustedes pueden ver aquí, hay algo que falta y son geolocalizaciones ucranianas. Cada vez es más descarado este mapa, cada vez pone menos geolocalizaciones ucranianas cuando la situación es básicamente pareja. Al menos hablando de ataques de operadores de drones. Si nosotros comparamos nuevamente este mapa con este otro mapa de una fuente ucraniana, vemos que hay muchos ataques de drones ucranianos que son realmente recientes. Este es, por ejemplo, del 11 de septiembre. Tenemos ataques del ejército ucraniano en todas estas zonas. Lo que quiero mostrar con esta imagen, con este mapa, es que no perdamos de vista que los ucranianos también tienen un poder de fuego importante. Volvemos a nuestro mapa de referencia, ya sabemos toda la censura que se está aplicando en estas zonas. Hacia Konstantinovka también la presión evidentemente es necesaria y continúa. Esto se reporta como una bomba FAB 3000. Es difícil de estar completamente seguros de que esto sea una bomba FAB 3000 del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Es una importante explosión en este punto, en Konstantinovka. Los ataques de drones son constantes sobre las posiciones ucranianas, como vemos aquí en estas imágenes. Nos vamos de este punto y llegamos a uno de los puntos más álgidos de la discusión, el saliente hacia Kuchirov Yar. Ayer estuvimos analizando las geolocalizaciones que en este mapa, como ustedes pueden ver, siguen siendo completamente ignoradas, a pesar de que es lo que dio pie a estas actualizaciones. Incluso los mapeadores nazis de Deep State han declarado Pankovka completamente en el control del ejército ucraniano. Esto es muy probable por todo lo que comentamos ayer. La geolocalización de los vehículos ucranianos moviéndose fue establecida exactamente en este punto, recuérdenlo. Y podemos entender que aquí la situación no es para nada de esta forma por las mismas actualizaciones de mapeadores prorrusos como el mismo Anatoly Radov. Hablando de Anatoly Radov, justamente ayer él también hizo una actualización y apareció con la vieja confiable. Los ucranianos no han ganado. Esto ya se había dicho, Pankovka es una zona gris. De todas formas, ellos están lentamente quitándole control al ejército ruso. Veamos que aquí toda esta región está en la zona gris.
muy probablemente de forma favorable a los ucranianos. Y también apareció un pequeño análisis de Playfra al respecto de esta situación, donde dice que ambos ejércitos en estos momentos están manejando un régimen del silencio que lleva hace aproximadamente ya 2 meses. Esta es la actualización de Playfra. Él trata de hacer unos mapas hiperrealistas, por así decirlo, pero se acerca mucho a lo que sería la situación en el terreno según todos los indicios de las distintas fuentes que hemos estado viendo. Hacia Pankovka, los ucranianos habrían podido desarrollar su control. Los rusos tienen un pequeño corredor, según esta información, que les permite todavía mantener conectadas sus posiciones que no estarían como tal en el completo control de Kucherov Yar, pero sí estarían ubicadas hacia el sur de esta pequeña villa. Aquí está Kucherov Yar, como vemos es esta la región urbana de Kucherov Yar, aquí se puede ver bastante bien. Los rusos estarían al sur de este punto. Algo que es curioso al respecto del análisis que hace Playfra, que es una fuente completamente declarada pro-ucraniana, fervientemente pro-ucraniana, es que dice que el ejército ruso está presionando hacia el norte. En estos momentos el ejército ruso estaría presionando hacia el norte, tratando de alcanzar Zalatoy Kolodets, tratando de alcanzar también la nueva línea defensiva del Donbass una vez más. Y esto sucede al mismo tiempo en el que los ucranianos están presionando desde Pankovka para cerrar completamente esta zona. Sucede también cuando los ucranianos están presionando aquí en Nikanorovka y cuando los ucranianos están presionando aquí en Suvorova. Incluso se extiende la zona gris hasta Baikovka. Él dice que hay una gran confusión en todas las fuentes justamente porque ambos ejércitos han limitado por completo cualquier información que surge de estos combates. Él ha dibujado esto, esta es la propuesta de cómo está la situación en el terreno, que se acerca mucho un encerramiento, una presión del ejército ucraniano que estaría tratando de separar por completo posiciones que el ejército ruso, los mismos ucranianos reconocen, posiciones que los rusos tienen en Nova Shahova y hacia el sur de Kucherov Yar. Esta es la situación en términos generales. Hay demasiada desinformación porque ambos ejércitos están manteniendo un régimen de silencio que según Playfra lleva ya más de 2 meses exactamente en esta misma región, pero ya hemos visto unas cuantas geolocalizaciones que han surgido en este punto. Volvemos a nuestro mapa de referencia y como ustedes pueden ver es una gran diferencia incluso con otras fuentes prorrusas, incluso todavía aquí de forma bastante irresponsable se mantiene el control del ejército ruso hasta Visiola. Es increíble. Nos vamos hacia el sur. Esta es la situación. Si por ejemplo notamos algunas de estas declaraciones que han sido establecidas también en este mismo mapa, sería una situación muy similar a lo que está presentando Playfra, donde el ejército ruso tendría posiciones seguras hasta Novotaretsk, donde los ucranianos están presionando en estas dos direcciones, como se puede ver en estas pequeñas líneas. Vámonos ahora más hacia el sur. No han habido cambios en esta región. También Playfra dice que los ucranianos han estado estableciendo su control sobre Novoekonomichne. Por ahora no hay información al respecto de esto. Recuerden que vimos ayer una actualización que sigue reconociendo la presencia del ejército ruso en la mina Komsomolskaya, en la mina Mirnogradskaya. Nos vamos de Pakrovsk, no hay grandes movimientos en este punto, siguen los ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, pero por ahora no ha habido gran cambio en lo que es el mapa de control. Seguimos de este punto hacia el oeste, llegamos hacia Murovka. Aquí hay una situación interesante. Hoy la fuente ucraniana Oficier, que es un comandante ucraniano que tiene un canal de Telegram, dijo que los rusos trataron de establecer una bandera en Murovka, pero que habrían sido completamente eliminados justamente en el proceso de la grabación de este video.
No hay imágenes de esta anécdota, él simplemente escribe un mensaje en su canal de Telegram comentando esto, diciendo que los rusos querían desarrollar esta operación para demostrar su completo control sobre Murovka, pero que habrían fracasado. Al mismo tiempo tenemos estos ataques de munición Krasnopol, que es lo que acabamos de ver. Artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, no es cualquier tipo de artillería, y también tenemos ataques de multilanzadores de rockets del ejército ruso un poco más hacia el norte de esta misma villa Murovka, en algunos bosques donde los ucranianos tendrían posiciones. Nos vamos de este punto, nos movemos hacia el sur, llegamos a Arejava, donde las fuentes ucranianas confirman una actualización que se realizó en este mapa ayer, extendiendo el control del ejército ruso desde Arejava hacia el oeste, aproximadamente de esta forma. No es una gran modificación. Y seguimos hacia el oeste, llegamos a Silyonigai e Iskra, donde se sigue ampliando el control del ejército ruso. Ayer justamente comentábamos que era muy probable que los rusos ya hubieran capturado Iskra por completo, y hoy básicamente fue confirmado por Surya Maps. Nuevamente Iskra en el control del ejército ruso, Silyonigai también, y algo que siguen publicando ya los mapeadores pro-ucranianos, los mapeadores pro-rusos. Se dice que los rusos ya han cruzado por completo el río Vovcha y se establecieron con seguridad en los primeros edificios de Ivanovska. Esto está escrito por las fuentes ucranianas. No hay geolocalizaciones de esto y por esto este mapa no se ha cambiado, pero esto también es muy importante. Veamos que también hay bosques por donde el ejército ruso puede seguir filtrándose, densificando sus posiciones para luego lanzar más ataques y expandir así su zona de control. Este es un gran riesgo para los ucranianos, que va a cortar la vía entre Novopavlovka e Ivanovska. Nos vamos de aquí un poco más hacia el sur, la línea del frente del ejército ruso que comparte el óblast de Dnipropetrovsk, que es este que estoy señalando, y el óblast de Zaporizhia, que es el que está un poco más hacia el sur. Justamente en Zaporizhia tenemos geolocalizaciones del ejército ruso en Nova Ivanovka. Primero, algunas actualizaciones de los nazis de Deep State, confirmando el control del ejército ruso en este punto, y después llegaron las geolocalizaciones, ataques de drones de los ucranianos sobre, esto es, una fortificación. Aquí está, mezclada con la línea de árboles, y los ucranianos estuvieron atacando esta posición, bombardeándola con drones, como se acaba de ver claramente, tratando de eliminar a los rusos allí. Fue geolocalizado también en las viviendas, confirmado por completo el control, la presencia terrestre del ejército ruso en esta zona. Continúan los avances del ejército ruso en este punto, también hacia el norte, en el oblast de Dnipropetrovsk. Se tienen reportes de avances del ejército ruso. Nuevamente, los nazis de Deep State, Berezova, también está quedando lentamente en el control del ejército ruso mientras se realizan los ataques con drones hacia todas estas regiones, las fortificaciones ucranianas que están siendo fuertemente impactadas con el fuego de la aviación, la artillería, multilanzadores de rockets y, además de esto, los drones de todo tipo del ejército ruso en esta zona, como vemos en algunas de estas imágenes. Se han declarado también evacuaciones obligatorias para los habitantes de todo este punto. Ya sabemos los problemas que hay con los habitantes ucranianos que se quedan en estas villas, que después colaboran con el ejército ruso. Los ucranianos quieren evitar evidentemente esto, tratan de hacer las evacuaciones. También, de todas formas, es una medida necesaria para que no haya tantos civiles entre los enfrentamientos y los fuertes bombardeos que ustedes pueden ver todos los días. Nos vamos de este punto, Guliái-Polye, sin modificaciones, hacia Arejav y Rabotino. Se detectó un movimiento del ejército ruso con algunos vehículos blindados, y un vehículo principalmente habría sido completamente destruido según estas imágenes. Después de varios impactos, tal vez de drones, del ejército ucraniano sobre este vehículo ruso, ha sido completamente destruido y detenido, por supuesto, en este punto. No hay una modificación real, está ya en un punto en control del ejército ruso.
Nos vamos ahora hacia Kamianska, Stepnogorsk. En este punto no tenemos grandes modificaciones. Tenemos reportes de ataques de la aviación ucraniana sobre posiciones rusas más hacia el sur de Kamianska. Estas son algunas de las imágenes y después los aviones ucranianos lanzando las bombas JDAM sobre las posiciones del ejército ruso, impactos completamente demoledores, como se puede ver en estas imágenes. Los rusos están haciendo por su parte las mismas labores con bombas FAB-3000, según se reporta un poco más hacia el norte de Stepnogorsk. Básicamente el mismo tipo de ataques de un lado y de otro. Se puede entender que también los drones han estado trabajando en este punto. Salimos de esta zona, nos vamos ahora hacia Gerson. No tenemos cambios importantes, ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Recuerden que también hay ataques de los ucranianos sobre las posiciones del ejército ruso al otro lado del río, es decir, hacia el sur, sin mayores cambios. Esto es una gran explosión, probablemente bombas FAB del ejército ruso. Se dice que han destruido un centro de mando ucraniano. En cuanto a las actualizaciones políticas, tenemos de parte de los aliados de la OTAN, se siguen renovando los apoyos, los paquetes de ayuda. Los Estados Unidos ha aprobado ventas de armas para Noruega por aproximadamente 681 millones de dólares. Noruega, recuerden, es uno de los países que ha estado financiando fuertemente al ejército ucraniano y los Estados Unidos no tienen ningún problema en que las armas compradas por todos estos estados, que justamente es lo que ellos quieren, acaben precisamente en manos de los ucranianos. Por otra parte, han surgido algunas actualizaciones de los drones que el ejército ruso atravesó por la frontera con Polonia, entre Polonia y Ucrania. Se dice que un avión F-16 que trató de interceptar estos drones lanzó uno de sus misiles que tuvo una falla en su sistema de reconocimiento y de seguimiento al objetivo y terminó impactando una casa. La mayoría de los drones que fueron encontrados en Polonia, que aproximadamente eran 19, eran drones Gerbera y ninguno de ellos tenía una cabeza activa, una cabeza con explosivos. Si nos vamos de este punto hacia Bielorrusia, Putin ha hecho presencia en los ejercicios militares Zapad 2025 entre el ejército ruso y el ejército bielorruso. Hay muchos analistas militares, hay muchas delegaciones de distintos países observando estos ejercicios. Incluso están los Estados Unidos con sus delegaciones observando estos ejercicios de sus enemigos, de sus propios enemigos. Hay varios militares de los Estados Unidos en algunas posiciones observando el entrenamiento, por así decirlo, de todas estas tropas. De muchos países, de más de 16 países están concentrados y entre estos los Estados Unidos. Putin ha llegado finalmente a este punto vestido con su traje de militar. Esto es una muy clara señal a todos sus enemigos de la OTAN. Ha estado con el ministro de Defensa, Bielausov, con algunos de sus comandantes en esta zona y evidentemente también con la cúpula militar del ejército bielorruso. Se dice que aproximadamente estarían participando de estos ejercicios 100.000 militares de ambos ejércitos. Estas son también algunas de las imágenes. Son ejercicios que incluyen todo tipo de fuerzas de ambos países. Finalmente, lo más relevante que quiero compartir con ustedes son declaraciones del enviado especial de los Estados Unidos, Kit Kellogg. Esta persona generalmente da declaraciones completamente contrarias a las ambigüedades y vaguedades que son constantemente publicadas por Donald Trump y algunos de sus ministros, algunas de sus personas de confianza. Y es realmente esta persona, el enviado especial de los Estados Unidos en Ucrania, a la persona que nosotros debemos escuchar. Ha estado en una conferencia de prensa donde le han preguntado, ¿cree usted que los rusos están ganando la guerra? Y él ha dicho de forma tajante, no. Dice que Putin tiene su propia
su propia concepción de lo que es ganar y que ellos, los Estados Unidos y todos los aliados de la OTAN, pero principalmente él como persona al mando básicamente de toda Ucrania, que es un general retirado, dice que tiene una concepción completamente distinta. Dice que si Putin estuviera ganando la guerra, ellos ya estarían en Kiev. Lo que es un argumento también bastante pobre. Dice que los rusos han avanzado muy pocos metros, que se están esforzando mucho, que tienen demasiadas bajas. Y como los rusos no han capturado Kiev, no han capturado Odessa, no han capturado todo lo que queda del río Dnipro hacia el este, entonces que para él esto es una señal de que los rusos no están ganando la guerra, todo lo contrario, están perdiendo la guerra. Esta afirmación ya la había hecho Marco Rubio y ya la habíamos comentado en este canal. Es la razón por la cual los Estados Unidos sigue en esta guerra, porque considera que los rusos la están perdiendo. Kit Kellogg también dice que los ucranianos están combatiendo muy ferozmente y que realmente el ejército ruso, el Estado ruso se está desgastando para los pocos metros cuadrados que está ganando en el terreno. Entonces él dice, sí, ustedes pueden ver que los rusos avanzan unos cuantos metros, toman unas cuantas posiciones, pero esto no es ganar. Ganar para los Estados Unidos sería que los rusos estuvieran en Kiev. Esto evidentemente ha sido criticado por muchos expertos militares que ya han clasificado esta guerra como una guerra de desgaste, donde no se intenta ganar puntualmente, sino que se intenta que el enemigo pierda, que el enemigo colapse. Esta es la teoría más aceptada al respecto de esta situación. Desde mi punto de vista, los rusos llegaron a Kiev ya en el 2022 y fueron única y exclusivamente las negociaciones en Minsk, en las que los rusos fueron completamente engañados, donde se les prometió cumplir el acuerdo al que habían llegado en la mesa de negociaciones. Es decir, los rusos llegaron a Kiev ya en el 2022, arrodillaron a los aliados ucranianos y a los ucranianos a una mesa de negociación en la que se le prometió a los rusos cumplir todas sus exigencias. Y los rusos, muy ingenuos, por no decir otra palabra, creyeron en estas promesas, mientras que los otanistas les dijeron, con presión no vamos a negociar. Los rusos muy ingenuamente, por no decir tontos, aceptaron quitar a sus tropas de los alrededores de Kiev para que supuestamente así se fuera a negociar, e inmediatamente cuando ellos hicieron esto, cuando evacuaron sus tropas de Kiev y de algunas otras regiones, los ucranianos echaron a la basura, los otanistas echaron a la basura el acuerdo de Minsk II, que es justamente lo que muchos han discutido. Así que después de esto, cuando los ucranianos y los otanistas recuperan sus posiciones, organizan, después del pánico inicial, sus ejércitos, ya se configura una nueva etapa de la guerra, que es la que estamos viendo ahora, que es de completo desgaste. Evidentemente los Estados Unidos no van a salir a decir públicamente que están perdiendo la guerra y que por eso deberían seguir invirtiendo. Ellos de todas formas son realmente sinceros en creer que su bando es el que está ganando la guerra. Primero, porque no es el territorio de los Estados Unidos el que se está perdiendo. Segundo, tampoco son las vidas de los soldados de los Estados Unidos que se están perdiendo. Y ellos están desgastando a Rusia como se supone es su planteamiento inicial. Una guerra proxy, una guerra de desgaste en contra de un enemigo que está muy lejos de su territorio, pero que al mismo tiempo necesitan contener. De todas formas, a pesar de todas estas declaraciones, en el campo de batalla los rusos avanzan. No hay indicios de un desgaste de las líneas de abastecimiento. Todo lo contrario, los rusos han profundizado mucho más su modelo económico, como ya lo vimos ayer con todos sus aliados, para poder seguir manteniendo, mientras que a los otanistas esto les cuesta mucho. Los otanistas no están aplicando
de forma drástica las modificaciones en su economía para poder mantener la guerra. No hay unas rupturas espectaculares de la línea del frente, no hay unas rupturas tipo Hollywood al respecto de esta confrontación. Y lo que esperan muchos analistas es que, primero, no estamos hablando de avances lineales. La guerra no se puede explicar de forma lineal, como si las mismas tasas de movimiento se mantuvieran a lo largo del tiempo. Esto no tiene en principio ningún tipo de sentido porque para ambos bandos los recursos son limitados. No son infinitos para ambos bandos los recursos. Esto se tiene que tener en cuenta. Así que si se está hablando de una guerra de desgaste, llega a un punto en el que el desgaste se hace tan diciente que se logra someter por completo a el enemigo. De hecho, es la razón por la cual los Estados Unidos han estado tratando de engañar nuevamente a los rusos. Por otra parte, también podemos decir que lo que nos quiere decir esta declaración de Kit Kellogg es que todas las supuestas iniciativas de paz de los Estados Unidos, hasta el hecho de invitar a Putin a Alaska, ha sido un completo engaño, una completa mentira de la supuesta disposición para firmar una terminación del conflicto, porque los Estados Unidos consideran que Rusia realmente está perdiendo. Así que no hay necesidad de hacer la paz con alguien que está perdiendo. Esta es la situación, los rusos lo saben, ya tal vez han aprendido lo suficientemente bien y los ejercicios Zapad, justamente en Bielorrusia, un territorio que se introduce aún más en Europa, son una muestra de esto, son una declaración a la que incluso los mismos rusos y los mismos bielorrusos han invitado a los Estados Unidos para que vean la amenaza que les plantea su enemigo en vivo y en directo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en el reporte. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo. Considerar también cualquier tipo de donación es significativo y aporta al mantenimiento en el tiempo de este proyecto. Hasta luego y gracias por ver.